Ahora vamos a ver el tema de parasitosis intestinal. Es bastante amplio. Vamos a ver las pautas más importantes, ya sea en pacientes VIH, en pacientes no VIH y en forma general también. La parasitosis en general son ocasionados por organismos unicelulares, ¿no? Que en este caso, pues, requieren de un huésped definitivo, requieren de un huésped intermediario y de su alimentación a expensas de este. Y vamos a reconocer tres parásitos o tres clases de parásitos: protozoos, helmintos y ectoparásitos. Los helmintos son organismos elongados de simetría bilateral, de pared corporal cubierta por una cutícula acelular resistente, ¿no? Ahí puede tener ventosas, ganchos en uno de sus extremos y en el otro extremo el aparato excretor. Y pues se compone de un sistema nervioso primitivo, un sistema excretor primitivo, un sistema reproductor muy desarrollado. Aquí vamos a diferenciar tres tipos: nemátodos, céstodos y tremátodos. De acuerdo a su morfología, los nemátodos tienen una forma usada, los céstodos una cabeza con cuerpo segmentado y los tremátodos tienen una forma de hoja. Hermafroditas son céstodos y tremátodos y por sexos separados los nemátodos, ¿no? ¿Tienen tubo alimentario? Sí, los nemátodos y tremátodos, ¿no? Y tiene un huésped intermediario, es variable de los nemátodos. Y por ejemplo, en el Diphyllobothrus tienen dos hospedadores, y en los tremátodos en Schistosoma tienen un hospedador. Ahora, los protozoarios, que son el otro grupo grande que vamos a ver, que, que varían de 2 a 100 micrómetros, tienen un protoplasma consistente en núcleos, rodeado por citoplasma. Es un endoplasma granular que contiene organelos especializados de locomoción, ya sean pseudópodos, cilios o flagelos, y membranas. Son anaerobios facultativos y se nutren por fagocitosis o pinocitosis. Acá en este cuadro está dividido de acuerdo a los organelos de locomoción, de acuerdo a los métodos de reproducción. Por ejemplo, las amebas de vida libre son de la clase Sarcodino, la Valantidium colin de la clase Cilioforos, Trypanosomiasis y Leishmaniasis, que ya son más parásitos de tejido, que no los vamos a tocar en esta oportunidad, son de clase Mastigóforos. El paludismo, que tampoco lo vamos a tocar, son de clases Sporozoos, por ejemplo. Entonces, dentro de los helmintos tenemos a los nemátodos, céstodos y tremátodos. Dentro de los nemátodos, ahí encontramos al más frecuente, el Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura, Enterobius granicularis, Ankylostoma duodenale, Strongyloides erstecoralis, como protozoarios intestinales y protozoarios y nemátodos tisulares, toxocariosis, trichinella, filariasis. Entonces, los nemátodos intestinales, ¿no?, que pueden producir cuadros clínicos de enterobiasis, pichuriasis, ascariasis, uncinariasis, ¿no? La mayoría de ellos nos infectamos por la ingestión de huevos, excepto en la uncinariasis y la estrogiloidiasis, donde el parásito ingresa por vía percutánea, frecuentemente por el pie. Entonces, la transmisión directa de persona a persona se puede dar en casos de estrongiloidiasis y en casos de enterobius vermicularis. La distribución geográfica es global, principalmente en regiones cálidas y húmedas, y la duración de la infestación puede ser toda la vida del huésped en caso de estrongiloidiasis, ¿no?, y un mes, por ejemplo,
en enterobios vermiculares. Así, los nematodos intestinales tienen ciclos, ¿no? Donde el ciclo vital del nemátodo tiene una fase migratoria hacia los pulmones, principalmente estrongiloideasis y ascariasis, ¿no? Aquí completan lo que es el ciclo de luz, donde llegan a una fase migratoria a través de los pulmones. El nematodo intestinal, el Ascaris lumbricoides, es específico del hombre, habita en el intestino delgado. Tiene una fase migratoria larval, un fenómeno de Splendor-Hopley que se ve a nivel del hígado, un síndrome de Loeffler a nivel del pulmón y una reacción de hipersensibilidad general, produciendo asma, bronquial, urticaria. En la fase intestinal, a nivel del adulto, puede producir daño directo al intestino y se va a caracterizar por síndromes de mala absorción o síndromes de obstrucción. Y las complicaciones son por la invasión del parásito a los conductos, por ejemplo, al colédoco, colangitis, pancreatitis, apendicitis, oclusión intestinal, perforación y migración errática. La migración errática vendría a ser la salida de los parásitos a través de la boca y las fosas nasales, por ejemplo, como ven ahí en la foto de un niño. El Ascaris lubricoides tiene una vida corta de 1 a 2 años. Es el minto intestinal más grande y más común. Fíjense de que una vez ingeridos los huevos embrionados, la larva llega al intestino delgado, ¿no? Tanto las larvas de los adultos machos y hembras, ¿no? Y a raíz de intestino delgado, ¿no? Se eliminan en las heces, y en las heces, pues los huevos fertilizados los huevos no fertilizados pasan a ser fertilizados en el medio ambiente, y de esa forma se cumple el ciclo ambiental. Entonces, a nivel intestinal, las larvas invaden la mucosa intestinal y pueden ingresar al sistema porta, y del sistema porta, por las vénulas portales, alcanzar los pulmones. Y en los pulmones ascender por la tráquea y los bronquios, tráquea, y nuevamente ser deglutidos. Todo eso es el ciclo de luz. Entonces, en el proceso del síndrome de Loeffler, ¿no? Se pueden producir tos, molestias en el tórax, fiebre y eosinofilia. Y se da a la segunda semana de ingerido los huevos. Síntomas gastrointestinales, como verán ustedes acá, hay niveles hidroaéreos en la radiografía, ¿no? Y produciendo un cuadro de obstrucción intestinal, malnutrición, que influye en el rendimiento y el desarrollo intelectual de los niños, por ejemplo. Obstrucción intestinal, y como ya hemos mencionado, invasión a los diferentes conductos de Wilson o colédoco. Este es un ovillo por Ascaris lumbricoides. Otro nemátodo son las trichuriasis, que es un geohelminto también, que en este caso afecta el intestino grueso, a diferencia del Ascaris. En cuanto a la hembra adulta, de 3,7 centímetros, y el adulto macho de 3 a 4 centímetros, ambos tienen una porción anterior filiforme que se va a enclavar en la mucosa intestinal, y una porción posterior curva en el macho y recta en la hembra. Se alimentan de restos celulares y algunas veces de sangre. Entonces, a nivel intestino grueso, en ciego principalmente, los huevos no embrionados se eliminan por las heces, y el embrión se desarrolla en la tierra húmeda de 2 a 4 semanas, para luego ser un huevo embrionado y así cumplir el ciclo de infección. La trichuriasis puede producir a nivel de recto, prolapso, a nivel de ciego, inflamación difusa, probable mecanismo alérgico, descamación de pared y focos hemorrágicos en pared intestinal, por eso que puede producir diarrea sanguinolenta, anemia intensa,
náuseas, vómitos y pérdida de peso. Otro nematodo pequeño, el más pequeño de todos, es el Enterobius vermicularis. En este caso, los parásitos adultos están alojados en ciego y en la región perianal, ¿no? Entonces, los huevos, al eliminarse, se alojan en la región perianal y son infectantes al cabo de 4 a 6 horas. ¿Cómo nos volvemos a contagiar? Por las manos, es una autoinfección externa, o por una retroinfección de la región perianal regresa nuevamente a recto, a colon, una retroinfección interna. Una vez deglutidos, llegan al intestino grueso y se desarrollan en adultos, ¿no? Entonces, tanto adultos hembras y adultos machos. La sintomatología principalmente tiene que ver con el prurito, que puede ser a nivel perianal, a nivel vaginal, ¿no? Y como los niños se hurgan bastante la nariz, también puede haber esta infección externa y producir prurito a nivel nasal. Acá ven una foto donde se observa un granuloma a nivel de útero producido por un enterobius. El test de Graham es el método de elección donde se coloca una cinta adhesiva en el margen perianal y después esta cinta adhesiva se coloca en la lámina bordoquetos para su lectura directa al microscopio. Otro nematodo intestinal son las uncinarias, en este caso Ankylostoma duodenale y Necator americanos. Los huevos son eliminados por las heces y estos en 1 o 2 días eclosionan y viven en los suelos contaminados. Entonces acá fíjense de que ya hay un paso previo con la formación de larvas, ya sean rapitiformes, después a larvas filariformes, y estas larvas filariformes que sobreviven 3 a 4 semanas pueden infectar al ser humano por vía percutánea donde penetran la piel y de esa forma llegan a los vasos sanguíneos, a pulmón y a corazón, alvéolos pulmonares y después ascienden por la vía bronquial, semejante a las caries. Cumplen el ciclo de luz también. Y después alcanzan yeyuno para su maduración, ¿no? Para su maduración. Entonces, anchilostoma penetra la piel, pueden volverse latentes, entrar a un estado de hipobiosis en el músculo o en el intestino, pueden producir infecciones persistentes, por ejemplo, ¿no? Y aquí tienen los huevos y larvas revitiforme y la larva filariforme. Puede producir síntomas leves o puede producir infecciones graves asociadas a deficiencia de hierro, a sangre oculta, a desnutrición proteica, a urticaria, a neumonía eosinofílica, ¿no? Y así. Y también pueden ser asintomáticos. Otro tipo de nematodo es el estrongiloidiasis. Aquí las formas adultas son más pequeñas que las uncinarias, 2 milímetros. La hembra grávida penetra en la mucosa donde deposita sus huevecillos. Igual se diferencia en larva rapitiforme, larva filariforme y un estadio adulto, ¿sí? Entonces, aquí hay 2 ciclos interesantes de infestación. Uno es en la vía externa, donde igualmente los huevos en el medio ambiente se desarrollan en larvas rapitiformes, filariformes y luego en adultos. Y otro es a nivel de la autoinfección. En el intestino grueso, la larva rapitiforme se transforma en larva filariforme penetrando en la mucosa intestinal o en la zona perianal, continuando un proceso de infestación. Es la autoinfestación, ¿no? Igualmente, llegan hasta el sistema circulatorio a nivel porta, pulmones, y regresan por vía bronquial, o digo, ascienden por vía bronquial y nuevamente son deglutidos para alcanzar su fase adulta a nivel intestinal.
también hace el ciclo de luz. Entonces, en esta foto ven ustedes, A significa la larva adulta, RH, larva raditiforme, y F, larvas filariformes que penetran por la piel, ¿no? Y después invaden el sistema circulatorio para afectar los diferentes órganos. Entonces, esta también es la forma de infección percutánea por estrongiloidiasis. Ahora, el ciclo de autoinfestación que les estaba mencionando, de autoinfección, se da más en pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, por HTLV, VIH, en neoplasias hematológicas, en diabéticos, en pacientes alcohólicos, en pacientes que reciben corticoides o terapias inmunosupresoras, en la hipogamaglobulinemia, desnutrición, y así, ¿no? Tenemos casos de estrongiloidiasis diseminada, por ejemplo, en HTLV. Entonces, la autoinfección es un proceso que permite al parásito sobrevivir mucho tiempo en el huésped y generalmente es sintomático. La hiperinfección es una autoinfección intensa, la fase en la cual se pueden encontrar larvas en el tercer estadio. Hay diferentes estadios también de las larvas adultas. Y la infección diseminada, resultado de la hiperinfección, en el que se pueden encontrar larvas en cualquier órgano. Por ejemplo, a nivel de piel, a nivel de esputo, ¿no? O a nivel de una herida operatoria, también se pueden encontrar larvas. Entonces, en una fase diseminada, en el paciente inmunosuprimido, hay cuadros de hiperinfección o de estrongiloidiasis diseminada que se asocian a infecciones bacterianas agregadas, por ejemplo, bacteriemias por Escherichia coli, Klebsiella, Proteus mirabilis, Pseudomonas, y cocos gram positivos como estafilococo y estreptococo. Entonces, aparte de las bacterias, pues la misma larva puede invadir el intestino y ascender hasta el sistema nervioso. El diagnóstico en cuanto a los nemátodos, generalmente lo hacemos por el estudio de heces, ¿no? Fíjense, en estrongiloidiasis, encontrar las larvas en las heces, en el aspirado duodenal o en el esputo, en caso de estrongiloidiasis diseminada. Y otros métodos serían los anticuerpos en sangre. Igualmente, ascariasis, trichuriasis y las succinarias, el hallazgo de huevos o larvas en heces. En Enterobius verbicularis, el diagnóstico lo hacemos por el test de Graham, ¿no? Test de Graham y la identificación al microscopio. Es en cuanto a nematodos intestinales. Y el tratamiento, vean ustedes que en la mayoría de ellos usamos albendazol como terapia de elección para ascariasis, para trichuriasis, para mucinariasis y enterobiasis también. Excepto estrongiloidiasis, donde el tratamiento de elección es ivermectina. Si es una estrongiloidiasis localizada a nivel intestinal, pues con 2 días podría bastar. Pero si es una estrongiloidiasis diseminada, el tratamiento se alarga y es variable, en promedio es 10 días, por ejemplo, de ivermectina diaria, hasta negativizar el examen parasitológico o el esputo, por ejemplo. ¿Hasta aquí alguna pregunta de nemátodos? No, En cuanto a céstodos, vemos los céstodos intestinales, como Taenia saginatia, Taenia solium, equinococosis que más produce una cestodiasis tisular y la immunolepiasis. Entonces, estos, en forma general, tienen un extremo anterior, donde está la cabeza, que tiene ventosas, ganchos, un rostelo, que se adhieren a la mucosa intestinal, un cuello donde está la parte germinativa, y un cuerpo o estróbila
donde están los diferentes órganos de reproducción y también donde se van a alojar los huevos. Entonces, el ciclo biológico, en este caso, los huevos son eliminados al medio ambiente. Eh, Estos huevos son ingeridos, como ya están en su estado infectante, son ingeridos por el ganado vacuno o por el ganado porcino, se convierten en oncósferas y eclosionan en la pared intestinal y avanzan hacia el tejido muscular, tanto del ganado vacuno y del porcino. Entonces las oncósferas se desarrollan en cisticercos en el músculo. ¿Y cómo nos contagiamos? Por la carne mal cocida, ¿no? Tanto de estos animales. Ahora, en los diferentes céstodos, acá tenemos Phyllobotrium, Taenia saginata, Taenia solium, Immunolepiasis nana, Echinococcus granulosus y Echinococcus multiloculares, por ejemplo. Su ubicación, la mayoría en la luz intestinal. El más grande es el Diphyllobotrium latum, de 3 a 10 metros, y el más pequeño, el Echinococcus, ¿no? O el Hymenopteris nana también. El mecanismo de fijación, pues, por ejemplo, por los discos o discos y ganchos en Taenia solium, y el huésped intermediario, en el Diphyllobotrium latum, ven los peces o copépodos, en la Taenia saginata los bovinos, en la Taenia solium cerdos, y así, ¿no? Nombres comunes de las enfermedades: Diphyllobotrium, Diphyllobotriasis, tenia del pescado, Immunolepsis nana, tetenia enana, tenia saginata, la tenia del ganado vacuno, tenia solium, la tenia del ganado porcino, la tenia solium cisticercosis y Echinococcus quistidiotídico, ¿no? Entonces, vamos a ver que la cisticercosis, pues, puede, al ser ingerido, pues puede afectar diferentes partes del organismo. Eso ya depende de una variación en la inmunidad, ¿no? Puede ser de forma diseminada, como ven acá, múltiples cisticercos a nivel muscular en miembros inferiores, por ejemplo, o cisticercos a nivel intracerebral, ¿no? Entonces, la neurocisticercosis puede ser asintomática en su estado no quístico, después pasar a una fase vesicular, donde hay poca reacción inflamatoria, después a una fase vesicular coloidal, donde hay una intensa reacción inflamatoria, después a una fase nodular granulomatosa, donde hay dilatación del quiste, y ya finalmente la calcificación. En un mismo paciente pueden coexistir las diferentes fases. Por ejemplo, en la flecha negra, aquí tenemos un punto blanco con la fase calcificada, calcificada. Y acá tenemos una lesión amplia, y en la flecha blanca tenemos un escólex adentro del quiste, adentro del quiste. ¿Sí? Entonces acá estamos viendo un estadio vesicular, vesicular y un estadio calcificado, ¿no? Ambos. Estas son diferentes cortes de resonancia en sus diferentes secuencias, T1 y T2. En T2, el quiste, el contenido de la vesícula y el líquido cefalorraquídeo se ven de color claro. Después pasamos a una fase vesicular coloidal, donde vean ustedes hay edema perilesional, hay mayor reacción inflamatoria por la muerte del parásito, y y en las diferentes cortes de esta resonancia, ¿no? Y más adelante vemos la fase nodular, nodular granulomatosa. Acá ven ustedes en las flechas, tanto inclusive dentro del ventrículo y en la región lateral, ¿no?
Por ejemplo, estas lesiones nodulares granulomatosas se pueden hacer un diagnóstico de diferencia con tuberculosis. Y estas zonas y estas lesiones y esta fase vesicular con equinococosis, aunque es más raro la equinococosis en cerebro. Muy bien, entonces así la neurocisticercosis puede producir diferentes estadios. Un mismo paciente puede tener una lesión, dos lesiones, más de 20 lesiones, ¿no? Pueden alojarse en el parénquima, también pueden alojarse dentro de los ventrículos, pueden alojarse a nivel ocular o a nivel subaracnoideo, ¿no? Donde son más complicados el tratamiento. Pasando a otro céstodo, la difilobotriasis, que ya es el céstodo de mayor tamaño. Mecanismo de transmisión por la ingesta de pescado crudo o poco cocido. Periodo de incubación de 4 a 6 semanas. Puede ser asintomático o producir diarrea, déficit de vitamina B12, anemia meloblástica y eosinofilia en un pequeño porcentaje. Igualmente, a ascaris, complicaciones como colangitis y colecistitis por la migración de los proglótides y obstrucción intestinal. Entonces, los huevos que son eliminados por las heces, estos huevos en el agua eclosionan y forman coracidias, y estas coracidias tienen un primer huésped intermediario que son los crustáceos. Los crustáceos contienen una larva procercoide, son ingeridos por otro huésped intermediario que es un pez pequeño, los cuales son ingeridos por peces más grandes, ¿no? Entonces, en estos peces más grandes ya se encuentran estas larvas plerocercoides, invaden el tejido muscular o el tejido del pescado, del pez. Entonces, la carne mal cocida, pues nos ingerimos, nos contagiamos de nuevo por difilobotриasis. En cuanto a estos céstodos, los exámenes de elección para su diagnóstico son el hallazgo de huevos. ¿Alguna pregunta? ¿Ah? ¿Ah? ¿Alguna? Hola, ya. Creo que no hay ninguna pregunta. Entonces, puede haber serología también en caso de teniasis. Por ejemplo, la neurocisticercosis, hacemos ELISA o hacemos Western blot para neurocisticercosis, ¿no? En sangre, por ejemplo. Equinococosis, que es un cesto tisular, sabemos que forman quistes, principalmente a nivel de hígado y de pulmón, y que su diagnóstico va a ser por imágenes, ¿no? O también podemos hacer serología IgG-IgM, ya sea ELISA o Western blot para equinococosis. El tratamiento de elección es niclosamida oral. En este caso se usa para taenia sódium saginata, pero que esté en la luz intestinal. Ya cuando la tenia ha invadido, ha producido una neurocisticercosis, aquí el tratamiento de elección es albendazol de 1 a 4 semanas o asociado a praziquantel. Puede ser más o menos praziquantel. Previamente a este paciente hay que tratarlo con corticoides, unos 4 o 5 días antes de corticoides. Inmunolepsis, praziquantel en dosis única. Y en cuanto a difilibotrium, también praziquantel en dosis única. Y el último grupo de los
helmintos están los tremátodos. Aquí tenemos al principal, que es la fasciolasis, al paragonimus, al clonorchis, ¿no? Que son de simetría bilateral, son platelmintos, parásitos comensales, y pues tenemos dos principales en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Los que afectan el hígado, que son la fasciola hepática y el clonorchis sinensis, y los que afectan el pulmón, el paragonimus westermani. Los que afectan sangre, schistosoma hematobium, que evitan los vasos derivados de la vena porta y cavidad del huésped definitivo. La fasciolasis hepática tiene un huésped, la fasciola tiene un huésped de intermediario que es el caracol, la hermafrodita lina de ello, y el huésped definitivo es las ovejas, el ganado vacuno, porcino y el ser humano. ¿Cómo nos contagiamos? Por el consumo de vegetales que crecen a ras del suelo, berros, alfalfa, lechugas y así. ¿Qué afecta principalmente? La vía biliar y el hígado, ¿no? Entonces, el huevo embrionado en agua dulce se diferencia en miracidios que penetran al caracol y dentro del caracol se diferencian en cercarias. Estas cercarias nadan y se enquistan en los vegetales. Entonces, la ingesta de metacercarias en las plantas por humanos produce la infección a nivel intestinal y cuando llega al intestino delgado hay un desenquistamiento en duodeno y migran hacia al sistema portal, afectando el hígado. Entonces, en una fase aguda, que puede ser de 2 a 4 meses, puede producir fiebre, dolor en hipocondrio y eosinofilia. Entonces, esta triada es algo clásica, no es frecuente, pero si encontramos esta triada, fasciolasis puede ser una posibilidad. Es importante resaltar que no se detectan huevos en las heces ni en aspirado duodenal. La fase crónica, que puede presentar inflamación y obstrucción de los conductos biliares, el paciente puede vivir por un síndrome ictérico obstructivo, ¿no? La clínica es de cólico biliar, dolor, ictericia y prurito. La ictericia e hiperbilirrubinemia se hacen prominentes. En esta etapa sí se podría encontrar los huevos de la fasciola, ya sea en heces o en el aspirado duodenal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues mediante el examen directo del concentrado de heces o de bilis obtenida por aspirado duodenal y también por anticuerpos en el estudio de faz 2, ELISA, que es la técnica serológica empleada en práctica clínica, siendo más específico que el Western blot inclusive. ¿Con qué hacemos el tratamiento? Acá sí cambia. Se llama triclavendazol, 10 miligramos por kilogramo por 1 o 2 días. En el Ministerio de Salud sí se puede encontrar esta droga por ahí. Otras alternativas que hemos usado ha sido la nitazoxanida, por ejemplo. Nitazoxanida. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta de los helmintos. Doctor, una pregunta. Mencionó que en el tratamiento de tenía se daba corticoides. En la neurocisticercosis, ¿Siempre en la, en todas ocasiones o solo en casos especiales? sí, en la neurocisticercosis, de preferencia en todos los casos, ¿no? Antes de iniciar el tratamiento con albendazol, los corticoides se da con el fin de disminuir el proceso inflamatorio. Y cuando usamos el albendazol, pues vamos a encontrarnos con menor proceso inflamatorio y menor riesgo de convulsión. Ahora, hay contraindicaciones para el tratamiento de neurocisticercosis en caso de que este afecte el globo ocular, o sea, intraventricular, ¿no? Ahí sí se contraindicaría el tratamiento. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?
céstodos o helmintos. En cuanto a los protozoos intestinales, vamos a ver acá algunos grupos, como las amebas del tracto digestivo, dentro de ellas la entamoeba histolítica, que vemos las fotos de quistes de entamoeba histolítica en un concentrado de heces, ¿no? Es bien reconocida como una ameba patógena. La otra entamoeba que puede ser más benigna es la entamoeba dispar, ¿no? Acá vemos una coloración tricómica, quistes de entamoeba histolítica, y cómo vemos el núcleo y sus cuerpos cromatoides. ¿Listo? La prevalencia es del 10% a nivel mundial, en determinadas zonas de países tropicales, más frecuente en adultos. El absceso hepático es más frecuente en varones, ¿no? Solo se enferman o hacen síntomas en un 10%. La mebiasis invasora se concentra en Sudamérica, por ejemplo. Tenemos casitos de abscesos hepáticos, por ejemplo, ¿no? Que es una mebiasis invasora. Aunque el hombre es el principal hospedador y reservorio de entamoeba histolítica, esta mega también se puede encontrar en perros, en gatos y en cerdos. La forma infectante es el quiste y es capaz de resistir a la cloración del agua y las condiciones ambientales. Nosotros podemos eliminar los huevos de forma sintomática y de esa forma se pueden originar las nuevas infecciones. Un portador crónico puede excretar hasta 15 millones de quistes al día. La transmisión se da por vía fecal oral, por contacto directo de persona a persona, y está favorecida por condiciones de hacinamiento, ¿no? Entonces, el principal mecanismo de daño es la invasión celular. La capacidad invasora, en este caso, hay una eritrofagocitosis, hay, una, hay un daño a nivel de la pared intestinal. Por ejemplo, se pueden observar úlceras, que son lesiones típicas con un exudado amarillento y que se conocen como cuello de botella o botón de camisa, que son zonas necróticas cubiertas con un exudado amarillento. Otras lesiones hay escasa reacción inflamatoria aguda y mucosa entre las úlceras. Los lugares más afectados es el intestino grueso, ¿no? Recto, sigmoides, colon, descendente, ascendente. Aquí se ven estas lesiones histopatológicas en cuello y camisa y las diferentes úlceras a nivel de la superficie de colon, ¿no? Entonces, el ciclo biológico es por la ingestión de quistes y trofosforitos que se encuentran en las heces. La forma infectante son los quistes que son ingeridos y a nivel intestinal, pues estos quistes se pueden ser invasivos a nivel intestinal, a nivel hepático o hasta a nivel pulmonar, que son menos frecuentes, o sea, una enfermedades extraintestinales. Las complicaciones pueden haber perforación intestinal, peritonitis, la tasa de mortalidad de colitis alcanza el 3%, hemorragia masiva, diarrea disentérica, ¿no? Úlceras o lesiones en genitales, en piel perianal, o hasta fístulas, que son complicaciones serias, ¿no? Absceso cerebral y pulmonar, que son excepcionales. El absceso hepático es la localización más frecuente a nivel del lóbulo derecho, y por lo general es el absceso único. Es, difícilmente vamos a encontrar los quistes en, en el interior del absceso, están pegados en la pared, ¿no? Y el líquido es achocolatado o pasta de anchoas, como ahí dice, ¿no? Y corresponde a tejido hepático necrosado. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? Pues dolor, aumento de volumen, fiebre, que puede ser
que puede presentarse o no. Aquí tenemos las imágenes de los abscesos ameboideanos que generalmente son únicos y que afectan el lóbulo hepático derecho. Y también pueden producir lesiones a nivel pulmonar, creando fístulas, ¿no? Adyacentes, contiguas. Pueden presentarse también abscesos múltiples, sí, pero por lo general son únicas. Entonces el diagnóstico se hace con pruebas serológicas, que son positivas en más del 90% de los casos, pruebas de ELISA y de inmunoensayo, que detectan anticuerpos específicos en más del 95% de los casos, en pacientes de ameba con amiloidosis extraintestinal y 70% en infección intestinal activa. Cuando hacemos la punción aspiración de un absceso hepático, pues mandamos, aparte del estudio de parásitos, que es muy difícil encontrarlo, también pediremos un examen para bacterias, ¿no? Un tantición-gram, un cultivo, por ejemplo. Y otras pruebas que son las técnicas de ELISA y reacción en cadena de polimerasa. Puede haber portadores asintomáticos, donde el tratamiento es paramomicina. En la amebiasis intestinal o en el absceso mediano hepático se usa metronidazol, nitazoxanida como alternativa. Y obviamente, si el absceso es grande, consideramos mayor de 4 centímetros, podemos utilizar una punción aspiración. Flagelados como la Giardia duodenalis, ¿no? Que son este tipo de parásitos que son los más bonitos, entre comillas, miden de 10 a 20 micras, forma de pera, tienen 4 pares de flagelos, 4 laterales, 2 ventrales y 2 caudales, ¿no? Aquí se encuentran trofozoitos, estos son los trofozoitos de Giardia duodenalis, ¿no? En la tinción dicrómica, en la tinción con yodo, o al microscopio electrónico, ¿no? Y tienen también quistes, su presentación quística, ¿no? Con 2 a 4 núcleos. El ciclo también es por la ingestión de huevos infectantes en los alimentos contaminados. En este caso, pues los huevos son tetranucleados, como ven ustedes ahí, tetranucleados. Entonces, el quiste maduro tetranucleado es el estadio infectante que a nivel intestinal, en duodeno yeyuno, ¿no? No invade la mucosa intestinal el tiempo de incubación de 2 semanas. Después de la infección, pues puede presentarse diarrea aguda, diarrea persistente o síntomas de dispepsia, ¿no? Eructos, disconfort abdominal, distensión abdominal, anorexia. De forma crónica puede presentarse flatulencias, heces malolientes y distensión abdominal. En los niños puede producir malnutrición. Los homosexuales pueden presentar contactos directos entre ellos, ¿no? Y otros factores de riesgo son la reducción de la secreción de ácido gástrico, el tratamiento con antiácidos y la hipogamaglobulinemia. El diagnóstico se hace por un examen parasitológico seriado, métodos inmunológicos como la inmunofluorescencia directa. Vemos ahí una foto de quistes, ¿no? Tanto de Giardia como en la parte, en la parte de abajo y en la parte de arriba es este Cryptosporidium, por ejemplo, es otro. O cuerda encapsulada, que es con una endoscopía, ¿no? El tratamiento de elección se da con tinidazol, 2 gramos dosis única, o metronidazol, que es lo que más usamos, o nitazoxanida también. Y en pacientes inmunosuprimidos o refractarios, la combinación de metronidazol o albendazol. En cuanto a los ciliados, tenemos el Balantidium coli, que también tiene sus presentaciones de trofozoitos y quistes, ¿no? Entonces, igualmente nos contagiamos por vía oral, por la contaminación de los alimentos. Es una zoonosis
La balantidiasis, que afecta principalmente el intestino grueso y colon, ciego, recto y sigmoide, puede invadir la mucosa intestinal y causar enteritis y disentería. Sin invasión o con invasión, pues puede haber hiperemia y necrosis superficial, y con invasión, ulceración, intestino grueso, úlceras planas, redondas y múltiples de cuello ancho, bordes edematosos con aspecto aptoso y tamaño variable. Necrosis de mucosa submucosa y escasa infiltración de neutrófilos. Igualmente síntomas de una disentería balantidiana, compromiso del estado general, dolor abdominal tipo cólico, ¿no? Tenesmo, pérdida de peso, náuseas, diarreas con moco en sangre, y signos clínicos de deshidratación y dolor en flanco izquierdo o derecho. Puede haber alternación de diarrea y estreñimiento, ese es con moco en sangre, y las complicaciones se pueden dar por peritonitis, y puede afectar pulmón, hígado y ganglios mesentéricos. Entonces, igualmente haremos exámenes parasitológicos, endoscopía y biopsia, en la rectosigmoidoscopía, biopsias o estudios de heces para encontrar el quiste o, en este caso, el examen directo de heces. En heces líquidas se observa el trofozoito y es mejor observarlo en examen en directo. ¿Sí? Un momentito, por favor. Un minuto. Entonces, en la fase aguda podemos encontrar trofozoitos en heces y en la fase crónica quistes, preferiblemente con otros métodos de concentración, por ejemplo, inmunofluorescencia indirecta y cultivos. El tratamiento lo haremos con tetraciclinas o metronidazol. Y las coccidias, ya para terminar este tema de los protozoarios, coccidias, tenemos ahí los tres principales, que son Cystoisospora bayi, Cyclospora cayetanensis y Cryptosporidium, ¿no? Todos ellos se pueden presentar en estados de inmunosupresión, principalmente en el paciente con VIH. Cystoisospora bayi, hay que demostrar microscópicamente los ooquistes, que son la base del diagnóstico. Se pueden hacer exámenes repetidos de heces, así es en el paciente, ¿no? En una primera muestra es difícil encontrarlos, hay que repetir las muestras, y se puede hacer tinciones de bar modificada, o es con lo que contamos en el hospital, por ejemplo, u otros exámenes como la inmunofluorescencia, ¿no? Microscópica. Cisto isospora de BI, el tratamiento de elecciones con sulfametoxazol trimetropin. Una tableta cada 12 horas por 7 a 10 días en el paciente inmunocompetente. Y en el paciente en estadio SIDA, ¿no? Que obviamente se da estas parasitosis, pueden prolongarse hasta 3 a 4 semanas de tratamiento. Alternativas, pirimetamina, quinolonas, por ejemplo. Entonces, la ciclospora cayetanensis tiene un periodo de incubación de más o menos una semana, produce diarrea acuosa, disentería, síntomas abdominales. Las infecciones no tratadas suelen durar 10 a 12 semanas y pueden seguir un curso recurrente. Muchos pacientes con VIH vienen con una diarrea crónica de 2 meses, por ejemplo. El diagnóstico de ciclospora también se hace por tinción de bar, tinción de bar modificada, ¿no? Como le ven ustedes acá, las tinciones de bar modificada.
o la microscopía por inmunofluorescencia. inmunofluorescencia. Otras tinciones como YEMSA y tricrómica no son adecuadas para su detección, más usamos la tinción de Barr modificada. El tratamiento también se hace con sulfamethoxazol trimethoprim en el paciente con VIH por 3 a 4 semanas. Y el Cryptosporidium, más frecuente, el Parvum, que también tiene una presentación clínica intestinal de mala absorción y emaciación. El paciente con VIH generalmente acude caquético, en estado de desnutrición severa. La diarrea se acompaña de fiebre o fatiga. Y no solamente es intestinal, sino también puede ser a nivel pulmonar, biliar o en páncreas, una criptosporidiasis extraintestinal. El diagnóstico también lo hacemos con tinción de Barr modificada, con o sin concentración de heces. La microscopía o inmunofluorescencia tiene mayor sensibilidad y también anticuerpos fluorescentes directos. Otros métodos son las pruebas moleculares como el PCR, ¿no? PCR. Y el tratamiento de elección, aquí sí no hay un tratamiento, se puede intentar con nitazoxanida y al encontrarse estos parásitos en el paciente VIH, es recomendable iniciarle tratamiento antirretroviral. Iniciarle tratamiento antirretroviral. Y las microsporidias, que son ya otro grupo, hay al menos 15 especies de microsporidias que se han identificado como patógenos humanos. Es muy difícil encontrar o hallar estos parásitos, pero fíjense que la gran mayoría son causadas por estas especies: Enterocytozoom, Encephalitusum, Ancalia, Microsporidium y así, ¿no? Pueden representar una enfermedad emergente. También se observa en pacientes inmunosuprimidos VIH. Las manifestaciones clínicas son diversas, pueden ser diseminadas, puede haber diarrea asociada, ¿no? Por ejemplo. La técnica de diagnóstico más utilizada es el Chromotrop 2R o sus modificaciones. Ensayos de inmunofluorescencia y métodos moleculares que se hacen. Acá tenemos una identificación por inmunofluorescencia del Encephalotisum Helen o por Chromotrop 2R de una microsporidia. El tratamiento, igualmente en este caso, hay que ofrecerle al paciente el tratamiento antirretroviral en el paciente VIH. Es más efectiva. No es que vaya a actuar contra los parásitos, sino que va a mejorar las defensas del paciente y de esa forma el paciente se pueda defender contra estos parásitos. Y las formas extraintestinales como la queratoconjuntivitis se pueden tratar con fumagillin y en casos diseminados también con albendazol de 2 a 4 semanas, inclusive más tiempo, hasta 6 meses. Y otros protozoos con rol patógeno no definido, pero sí requiere tratamiento en algunas situaciones, es el Blastocystis hominis, que es un parásito unicelular genéticamente diverso de potencial patógeno incierto. Más valor le damos en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Y en pacientes inmunocompetentes lo consideramos como comensales, ¿no? Y pues aquí usamos principalmente el metronidazol. Igual nos contagiamos por vía fecal oral, por la ingestión de los quistes en forma de vacuolas que se encuentran en las heces. Aquí el diagnóstico se puede hacer por examen directo de heces o por tinciones tricrómicas o con yodo que tiñen el quiste. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta. Si hubiera de protozoos, los pacientes con diarrea crónica asociados a VIH, hay que diagnosticar este tipo de parásitos.
cistoisospora, ciclospora, Cryptosporidium, que corresponden al grupo de las coccidias. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, si no hay preguntas, pues es interesante revisar los mecanismos de patogenicidad de estrongiloidiasis. ¿Ya? Estrongiloidiasis es un parásito muy frecuente en pacientes inmunosuprimidos, no solamente VIH, HTLV, pacientes que consumen corticoides o inmunosupresores, ¿no? Muy bien, no habiendo más preguntas, eh, que su delegado me escriba, por favor, para compartir las clases tanto de VIH como de parasitosis. Agradezco su atención. Muchas gracias, doctor. Gracias, Buenas tardes a doctor. todos ustedes. Gracias, doctor. Buenas tardes.